Amigos de la revista Raya, en medio de una coyuntura muy importante de crisis climática, de transición energética que está viviendo el mundo, hoy nos encontramos con Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética UDME, pertenece al Ministerio de Minas y Energía, para hablar precisamente de esta crisis. Adrián, bienvenido a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la Unidad de Planeación Minero-Energética en efecto es una entidad poco conocida, pero yo creo que eso también tiene un trasfondo de alguna manera un poco ideológico y casi de las apuestas del país en los últimos años. ¿Por qué? Porque la planeación energética en el país ha tenido realmente, digamos, no poca profundidad, pero de pronto le ha faltado un poco más de vehemencia para realmente trazar una ruta energética de lo que más le convenga al país. Eso se refleja, por ejemplo, en la energía eléctrica. La generación de energía, tema que hoy está bastante de moda, la energía eléctrica y la generación realmente no la planea la unidad. ¿Por qué? Porque quienes en el fondo realmente planean la generación son los actores privados, son las empresas, y nosotros actuamos casi como de evaluadores, un poco, hacemos los trámites para verificar que técnicamente eso pueda ser conectable al sistema, pero no corresponde a una visión realmente estratégica de país y el desarrollo de los recursos energéticos. Hacemos cosas muy importantes, por supuesto, generamos las señales para la transmisión de energía. Si pensamos, por ejemplo, en la energía renovable, toda esa energía tiene que ser transmitida a través de esas grandes autopistas eléctricas. Nosotros identificamos eso y generamos esas grandes redes de transmisión, que son las que uno ve por ahí cuando viaja normalmente de pronto fuera de Bogotá, que ve unas grandes torres. Eso lo identificamos nosotros, lo adjudicamos para que sea construido por privados. Entonces, tenemos una labor bastante importante, pero a la vez hay cosas que limitan mucho que realmente el Estado pueda direccionar el planeamiento energético. Quizá allí podemos hablar de algo muy importante, que es que en otros gobiernos le han quitado dientes a esta entidad para que un sector privado sea el encargado de tener el dominio hoy del sector energético, básicamente. Digamos que más que todo ha sido un poco de descuido, ¿sí? Un poco de descuido de no visualizar o no dimensionar la importancia que tiene para un país la planeación minero-energética. Entonces, en ese sentido, pues digamos que la entidad ha quedado como muy atrapada en el tiempo, un poco congelada en términos de sus capacidades, pues, para responder a los grandes retos. Entonces, en los últimos 10 años esta entidad no se había transformado hasta diciembre del año pasado, que logramos una reestructuración y una ampliación de la planta. Insuficiente todavía, pero mira que en los últimos 10 años ha habido muchas cosas que han pasado en el sector energético en general, una explosión importante de interés por proyectos de energía renovables, y eso nunca se ha compaginado, digamos, con el fortalecimiento de estas entidades, que nuevamente un país que se plantea pues una transición energética debe tener. Transición implica prospectiva, implica planeación. Entonces, lo mínimo es uno fortalecer los entes que realmente puedan planear. Y digamos allí, en esta coyuntura que se ha venido, digamos, hablando bastante de que es posible que haya un racionamiento en Colombia de energía, hay ahorita en Bogotá también un racionamiento, estamos realmente en una crisis de agua y en una crisis energética. ¿Esto es atribuible netamente al cambio climático? ¿Qué podemos decir de la coyuntura? Sí, la respuesta pues no es sencilla, por supuesto, tiene muchas aristas, pero yo creo que podemos iniciar diciendo que estamos en una emergencia climática sin duda. Es decir, las predicciones para este niño, que ya vaticinaban un niño pues muy prolongado y muy fuerte, esos modelos climatológicos y digamos de predicciones han venido quedando invalidados mes tras mes.
Es decir, nosotros, por ejemplo, esperábamos un febrero muy difícil y resulta que enero fue más seco que febrero. Y después llegó marzo y marzo rompió los récords, superó a enero y rompió los récords en los últimos 40 años. Y resulta que ahora en estos días de abril, en los últimos días, por una oscilación, volvimos a quedar en unos niveles diarios de aportes hídricos que superaron el récord que ya se había roto en marzo. Es decir, digamos, los fenómenos climáticos, la variación de los microclimas realmente evidencian que estamos viviendo lo que la ciencia nos había dicho desde hace mucho tiempo, y es, entre más pase el tiempo, más impredecibles y más no lineales se van a volver todos estos fenómenos. Y Colombia, pues primero, es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y hay que decir que el país no ha construido las capacidades, no ha construido digamos, el sistema energético, particularmente en este caso, un sistema energético que nos blinde ante esas variabilidades, pues tanto que nuestra matriz sigue siendo muy dependiente del agua. Bien, en un país en donde las variabilidades pues son bastante altas y pues estos fenómenos son muy impredecibles. Entonces, sí, el fenómeno del Niño, estas variaciones tienen unas implicaciones claras, pero esto no sucede de la noche a la mañana. Sí, esto es un modelo que se ha construido y que en algún momento del tiempo no se pensó precisamente para mitigar este tipo de situaciones. Y sí, claro, estamos en un momento estrecho, estamos en un momento con un margen, con un colchón, ¿sí? pero corto. Por lo tanto, hemos tratado pues, de anticipar todas las acciones desde hace ya muchos meses, más de un año de hecho, para navegar este fenómeno del Niño. Entonces pudimos superar marzo, que fue un mes, como te digo, que rompió récords de los últimos 40 años, lo pudimos sortear, y este abril, digamos que nos sorprendió con esta oscilación, que es lo que llaman los expertos en clima, de las últimas semanas. Entonces vamos navegándolo con digamos que con esa base de una dificultad muy grande de predecir realmente qué va a pasar pues con el clima, pero pues tomando las medidas que podemos tomar, ¿listo? Porque también hay que hacer énfasis en que el Estado mismo tiene limitaciones para tomar decisiones sobre el sector energético y sobre otros sectores estratégicos. El gobierno perdió su participación en empresas de generación y en muchas otras empresas de la cadena de la prestación del servicio de energía eléctrica, y cuando uno pierde esa posibilidad, pues simplemente a veces queda como un poco de espectador, hacer, ¿cierto?, sus mejores oficios para que las cosas puedan fluir, pero la administración de los recursos no está siendo ejercida por el gobierno. Sí, de los recursos naturales y de los recursos económicos, ahí digamos, ¿es lo mismo o...? De los recursos económicos, pues tampoco hay una gran participación, porque al perder parte de estas empresas que otrora eran de propiedad estatal, con todos los problemas que eso pudo haber tenido en su momento, sí. Pues digamos de una parte importante de las generadoras, pues ya digamos que los dividendos y las ganancias pues que quedan para un sector privado importante. Hay unas empresas que tienen un nivel de participación estatal, pero es difícil, digamos, poder administrar estos recursos en la presencia de pues, un oligopolio, que es lo que finalmente se ha formado en Colombia. En Colombia tenemos pues unas 5 empresas que son las propietarias mayoritarias de los activos de generación, cosa que va en contravía de los mismos preceptos pues, de la economía neoclásica marginalista, y es que en esa misma lógica, es decir, en la lógica del siglo XIX, el mercado funciona suponiendo que los actores son racionales, eso no se cumple, y que tenemos muchos competidores y también muchos demandantes, entonces quienes demandan la energía, pero cuando se genera concentración se rompen esos preceptos para que un mercado pueda funcionar. Entonces es apenas natural que sea un mercado con muchas distorsiones. Ni siquiera los preceptos en su propio marco conceptual se cumplen. Sí, y ahí digamos, es muy importante, digamos, para la audiencia entender esto, hacer énfasis en esta
en esta respuesta que está entregando el director de la UNME, Adrián Correa, y es ¿qué implica que precisamente el sector energético esté en manos, en su mayoría, del sector privado? Y la pregunta es si entonces a lo largo del tiempo, de los años, este poder, digamos, del sector energético quedó atrapado en un sector político del país. Como en muchos sectores de la economía, por supuesto, pues que se generan se generan unos vínculos entre empresas que por supuesto quieren proteger pues sus intereses y sectores de la política. Se generan allí pues unos círculos, unos lazos, unas uniones en donde hay tensiones, en donde hay por supuesto pues un lobby como sucede en Colombia, y claro que dificulta un poco a veces la toma de decisiones, es decir, al ser un sector estratégico y muy poderoso, pues porque son actores realmente poderosos, es apenas natural que haya dinámicas de poder, y obviamente eso se traduce pues en el poder político y en las mismas tensiones que hay pues entre diferentes bloques políticos en el país. Entonces creo que no es algo para uno sorprenderse, pero pues sí es la dinámica en la que hemos terminado finalmente por tener pues una presencia muy fuerte del sector privado nuevamente en servicios públicos, que uno podría debatir, por ejemplo, hasta qué punto un país debe entregar los servicios públicos, ¿cierto? Agua, electricidad, a las dinámicas del mercado. Ahí, pues yo podría tener una posición, y es que de pronto el bienestar general puede verse en ocasiones en posiciones antípodas o en tensiones pues, con los intereses particulares de maximización de las ganancias de un portafolio. Así es que funcionan las empresas. Entonces, una evidencia es cómo han evolucionado, por ejemplo, las tarifas de energía eléctrica en el país. El mercado hace 30 años prometió como base para su transformación en el 94. Uno de sus preceptos era, pues, por supuesto, mejorar la calidad del servicio, la continuidad. La gente en la costa seguramente no se ve recogida en esa promesa, ¿sí? Porque el servicio de energía eléctrica en la costa todavía es bastante deficiente. Y en el tema tarifario lo mismo, es decir, la tarifa ha ido aumentando de manera considerable, lo cual hace pues que la promesa también de que el mercado es eficiente y lleva los precios a la baja, pues tampoco se ha cumplido. Sí, precisamente cuando hablamos de la costa, hace poco el presidente de la República mencionaba desde Cartagena que una de las empresas que tiene el monopolio del gas en Colombia, por ejemplo, no sé si esta esté dentro del tema de la energía, es el grupo del empresario Sarmiento Angulo. Y él mencionaba que cobraba esta empresa 4 veces más de lo que el gas podría valer importado desde Venezuela. ¿Cómo va a jugar, digamos, qué opina de esta postura del presidente o de este dato del presidente, y cómo va a jugar en un corto plazo y un mediano plazo ese anuncio de comprar gas a Venezuela para, por ejemplo, nutrir o poner a operar las pequeñas estaciones de electricidad en la costa atlántica? Okay. En el año 2016, el país comenzó a importar gas natural en un puerto en Cartagena, en una estación que se llama SPEC, Sociedad Portuaria del Callao, a través también pues, de una comercializadora, precisamente para darle confiabilidad al parque térmico, de generación térmica del país. Ese gas proviene principalmente del Golfo de México, Trinidad y Tobago, en una parte pequeña, dependiendo de las fluctuaciones del mercado, pero viene más o menos de esa zona, ¿sí? Eso ha hecho, pues, por supuesto, que genere un impacto, porque digamos que la térmica es una energía pues, más cara, pero por otro lado también hay que decir que eso ha hecho pues, que se genere un nivel de confiabilidad precisamente en los momentos en los que casi no hay agua,
Bien, que es un poco ese círculo vicioso que existe entre, claro, dependo de las térmicas en un momento en el que no hay agua, pero esas térmicas son las que me siguen generando un problema de emisiones de diferentes gases de efecto invernadero que sigue exacerbando el cambio climático, que nos genera estas fluctuaciones y seguimos en un círculo eterno, que es el círculo que el mundo no ha podido romper. Esto no es un caso, esto no es exclusivo de Colombia, sino que es del mundo. El mundo todavía depende más del 80% para su consumo energético de combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, y Colombia es lo mismo. No hemos podido romper ese círculo que nos lleva a una especie de abismo, ¿cierto? Entre más intentamos salir, más nos vamos hacia abajo. Con respecto a la comparación con respecto a un gas que pudiera provenir de Venezuela, primero uno podría decir cualquier tipo de integración energética regional debe ser impulsada y valorada. Siempre es mejor estar integrado y pues con los vecinos históricos es evidente, eso genera siempre unas mejores condiciones y mucha más estabilidad, en este caso concreto, pues para el servicio de energía eléctrica o de gas natural. Siempre es mejor tener la posibilidad de establecer intercambios y cooperar entre vecinos, que es lo natural. Yo no podría decir, porque de hecho estamos haciendo esos cálculos al interior de la unidad, no podría decir si es 4 veces más barato, o 3 o 2.5, pero lo que sí puedo decir es que preliminarmente es mucho más barato traer gas de Venezuela. Todas estas iniciativas vale la pena explorarlas. Creo que hay mucho tabú sobre el tema de Venezuela. Sí, es cierto, está muy bien traer gas del Golfo de México, pero todo lo que tenga que ver con Venezuela parece un gran tabú. Es nuestro vecino, de ahí no se van a ir, nosotros tampoco. Tenemos que generar, fortalecer los lazos de cooperación. Entonces, sí creemos que es algo a lo cual hay que echarle número, hay que analizarlo, dejar el tabú a un lado y generar las mejores estrategias pues, para la integración. Sí. De todas maneras, se camina hacia allá, es decir, el presidente ha afirmado que eso va a ser casi un hecho, que Colombia empieza a comprar en los próximos meses, a importar gas de Venezuela. El presidente ha anunciado su intención, el presidente de Ecopetrol también públicamente ha dicho que es algo que se tiene que explorar. El tiempo, el plazo puede variar dependiendo de la recuperación de la infraestructura que hay. Hay una infraestructura o existió una infraestructura, pero fue desmantelada por tramos, es decir, toca recuperarla. No es como empezar de ceros, pero sí puede tardar, qué sé yo, ¿cierto? Un año, un par de años, es decir, puede estar en el mediano plazo, pero puede ser recuperable si realmente pues, hay intención de ambas partes. Sí. ¿Quién gana, quién pierde en medio de esta crisis, digamos, del sector energético, que depende más de los privados, en este caso colombiano? ¿Cómo podemos hacer ese análisis? Sí, como lo decía anteriormente, el servicio de energía eléctrica pues, se presta finalmente para que los colombianos, las colombianas podamos tener un servicio eficiente, de calidad. En muchas partes del país, pues infortunadamente esto no se ha logrado. Por cómo se ha configurado el mercado colombiano, que como le decía es un mercado oligopólico, es importante que exploremos otras formas, otras alternativas de propiedad, que de hecho, nuevamente, en el mismo marco conceptual de la economía neoclásica, brinde muchos más participantes. Entonces, esto no es exclusivo de Colombia, esto viene de hecho un poco de la experiencia europea, y generemos muchos competidores, generemos que muchas personas, muchas industrias, muchas cooperativas, asociaciones, consejos comunitarios, juntas de acción comunal puedan generar su propia energía, ojalá a través de alternativas comunitarias. ¿Esto qué hace? Esto promueve algo que se denomina democracia energética, es decir,
cortar la dependencia muy vertical de grandes oligopolios de la energía y generar energía de manera distribuida. ¿Esto por qué es importante? Porque la gente puede tomar la decisión de para qué usar su energía, tomar poder y tomar control sobre esa misma energía y sobre los activos. Es importante que la propiedad sea un poco más dispersa y distribuida en términos energéticos, es mucho más eficiente. Y distribuir esa propiedad es, digamos, una de las apuestas de los mercados del futuro y es una de las apuestas, digamos, de esos esquemas energéticos del futuro. Hay una coyuntura y es, digamos, cómo el gobierno, digamos, ha tenido como bandera desde su inicio el tema de la transición energética. Pero, digamos, también ha habido un sector fuerte de la oposición que se opone a ello, que está ligada a algún sector muy importante, digamos, precisamente a estas empresas energéticas, quizá en el patrocinio de campañas o por vinculación, digamos, en juntas directivas, etc. Ese modelo de transición energética que está planteando en este momento ustedes como gobierno, como Estado, podría, digamos, en un mediano plazo, en un largo plazo, hacerle frente a esa crisis climática que, digamos, en el horizonte se ve que se va a complejizar mucho más? Ese modelo de transición energética es un modelo que se propone, pues como se le ha apodado, el apellido que se le ha puesto en ese gobierno es una transición energética justa. Entonces eso pasa por entender varias cosas, que nuestra transición energética no es simplemente un cambio tecnológico, es decir, no es simplemente llenar La Guajira de turbinas eólicas y llenar todo el país de paneles solares. Eso sería una transición tecnológica y eso pues ya está inventado, eso ya está hecho, ¿bien? Nosotros creemos que ese cambio en la matriz energética, transitando hacia una matriz descarbonizada, tiene que permitir también o tiene que ser un vehículo para que los y las colombianas ganemos primero soberanía sobre nuestro sol, sobre nuestro viento, sobre nuestros recursos estratégicos y que el desarrollo de esas energías renovables sirva también para romper con las relaciones históricas de poder económico y político y generar una Colombia un poco más, con mucha más equidad. Si esa transición no sirve para transitar hacia una sociedad más equitativa y más justa, entonces nos estamos quedando cortos y estaríamos quedándonos en el terreno de una transición meramente tecnológica, que era lo que nosotros en su momento criticábamos sobre el anterior gobierno, y es que era una transición energética muy de ese corte y tal vez muy centrada en lo corporativo, muy centrada en las empresas casi como único actor de esa transición. Un poco haciendo una especie de reedición de las prácticas extractivistas que han predominado en el país en su momento con la minería y con los hidrocarburos, pero en este caso ya con energías renovables. Es decir, eso sería una especie de neoextractivismo reverdecido o un neoextractivismo ahora con cara renovable. Sí, es simplemente una estrategia que quede en donde las empresas sean el actor y que se beneficien, sean únicas beneficiarias de esa energía. Eso es a lo que nosotros no le queremos apostar en este caso y queremos es que la gente se beneficie de esa transición. ¿Cómo se uniría eso con el tema de mitigar los efectos del cambio climático? Como lo decíamos, Colombia tiene una fuerte dependencia de las fuentes hídricas para la generación de energía, en este caso particular, y ya vemos qué es lo que implica depender enormemente del agua en Colombia, qué es lo que implica depender de agua en momentos de cambio climático y en un país que es altamente vulnerable a esos efectos del cambio climático. Entonces, por eso hemos planteado que tiene que ser una transición energética que se acelere porque lo que estamos viviendo solamente va a profundizarse. Los siguientes fenómenos del Niño, las siguientes crisis climáticas, de lo único que podemos estar seguros es que van a ser más extensas,
más profundas y más críticas. Por lo tanto, debemos estar preparados como país pues, para afrontar ese escenario del futuro. Eso se debió haber hecho hace años, ¿cierto? Hace décadas, porque el calentamiento global, la ciencia viene avisando sobre el calentamiento global no hace 3 años, ¿cierto? No el año pasado, hace décadas ya que el mundo viene discutiendo eso. Y hay que decir también que el no prepararse, el escenario en el que estamos hoy, después de 30 años del desarrollo de este mercado, es un poco de negacionismo climático. Para finalizar, ¿le alcanzará el tiempo al gobierno actual del presidente Gustavo Petro para realizar esa transición energética? ¿O hasta dónde creen ustedes que podrán llegar a modificar las cosas estructurales que se necesita para avanzar hacia eso? Yo creo que lo más importante es modificar la lógica del mismo mercado y modificar las reglas de juego. Las reglas con las que hemos jugado todo este tiempo son reglas y normas de los años 90. Normas que se generaron en un momento de una euforia capitalista global generalizada, normas que se idearon en un momento en el que el cambio climático no era una prioridad, en las que las energías renovables no eran tampoco parte de la discusión, es decir, son unas normas que se generaron en un momento que tenía unas prioridades y unas lógicas completamente diferentes a lo que nos estamos encontrando hoy en día. Entonces creo que esa es la base, ¿sí?, de modernizar cómo debe ser la prestación del servicio de energía eléctrica en el país, quiénes deben ser los propietarios y cuáles las reglas de juego. Sin duda esto es un proceso de décadas, ¿cierto? Tal vez de mucho tiempo, porque precisamente una transición se trata es de eso, ¿cierto? Tenemos que mirar en perspectiva y generar los mecanismos para que en el futuro no estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si el gobierno alcanzará a dejar lista su transición, seguramente no, y seguramente esto demorará 15, 20, 30 años y seguramente será un proceso en constante evolución porque se trata de una transición. Y tener en cuenta también que la transición energética es un concepto todavía en desarrollo, pero más que un concepto en desarrollo también es un concepto en disputa, porque la transición energética tiene muchos intereses y tiene intereses de gente muy poderosa. Y al tener entonces estos intereses y al tener estas disputas, pues lo vuelve un terreno de disputa política y de disputa económica. Por eso es que el mundo no ha podido transitar hacia economías descarbonizadas, el mundo no ha podido descarbonizar sus imaginarios también. Nosotros todavía pensamos en la economía fósil y en la sociedad, en el paradigma de desarrollo del siglo XX, que nos dio una energía muy barata como el petróleo en su momento, pero que ya tiene que ser reevaluado. Todos esos preceptos, todos esos imaginarios tienen que descarbonizarse para transitar y aceptar humildemente como sociedad que no podemos seguir dependiendo de ese tipo de fuentes. Y muchas cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar las bases mismas de la economía de mercado y del capitalismo, porque infortunadamente el capital premia el despilfarro, la ineficiencia, el consumir y el votar. Eso es funcional a los intereses del capital, pero va en contravía de la misma naturaleza y va en contravía de lo que estamos persiguiendo, que es reducir, reutilizar todo lo que podamos, digamos, como sociedad para transitar hacia estados que le pongan menos presión a la naturaleza. Entonces hay una disputa muy clara entre esa producción y reproducción ampliada del capital y los intereses de la misma especie humana. Ahí hay una contradicción que no hemos podido resolver y por eso COP tras COP, año tras año, lo único que van a evidenciar allá es que seguimos incumpliendo las metas de reducción de gases de efecto invernadero. Hay algo que en la estructura no permite que eso ande. Pues ahí está, es la entrevista con el director de la Unidad de Planeación Mineroenergética, UPME, que pertenece a su vez al Ministerio de Minas y Energía. Hablamos de Adrián Correa, con quien hemos hablado en esta conversación de la transición energética, la crisis climática, lo que le espera a la humanidad en esta coyuntura de calor, de escasez de agua que estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos en la revista Raya y nos encontramos en una nueva oportunidad.